Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como hemos hablado de algunos temas en los episodios anteriores, pues hoy vamos a hablar de cómo podemos aceptar o qué es la aceptación. Les doy la bienvenida a este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que nos estés escuchando. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema muy interesante, porque muchas veces les he comentado de alguna u otra forma que pues tenemos que aceptar, pero a veces no sabemos qué es la aceptación. La aceptación a veces es complicada, reconocerla o ver qué es realmente. No sabemos por qué momento, por qué situación o por qué circunstancia podemos hacerla. Y entonces pues es la capacidad de asumir tu vida de cualquier forma. Y eso es una realidad que puedas tener. Cuando tú ves una realidad que tienes en tu vida, es como esta parte de aceptación, es como el sí. El sí decir, o sea, sí lo acepto, sí estoy consciente de las cosas que están sucediendo. Cuando das el sí es como esa parte de, es, ok, las cosas están sucediendo por alguna circunstancia, por algún motivo, por alguna razón de la vida, de ti, de tu libre albedrío, de la decisión buena o mala que pueda haber. Pero siempre las cosas siempre suceden por algo y para algo. Entonces, hay que entender lo que nosotros tenemos que reconocer en esa aceptación, o más bien el sí a esa aceptación. Es más, el sí de hacer las cosas o de una situación o de una circunstancia. Acuérdense que puede ser de todos los sentidos, familiares, laborales, personales, de amor, de amigos, de ti mismo. Cuando ves un sí en ti, decir, ay, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo, asumir esa, como esa responsabilidad que tienes en ti, o ese suceso que puede tener de alguna forma o de alguna manera, entonces es esa parte de asumición de decir, ok, las cosas están pasando por esto o por el otro. A veces eso sucede no tan fácil. Hay gente que sí acepta muy rápido, hay gente que no, o esta parte de entender lo que está sucediendo de alguna forma. A veces cuando tenemos la calma emocional es cuando estamos más relajados, más como en esta parte de ver cómo están las cosas. Y es más fácil que aceptes cualquier circunstancia que tengas de algún proceso que tengas. Puede ser un proceso laboral, familiar, de apego, alguna pérdida que tengas, que en su momento hablaremos de las pérdidas, pero sí es importante que entiendas qué es lo que estás haciendo bien o mal. Cuando tú aceptas una circunstancia o una situación que tengas, es mucho más fácil que puedas entender toda esta situación que tengas en algún momento de alguna emoción, de alguna situación que tengas en tu vida o que está en tu vida. Entonces eso hace que tú puedas tener una facilidad de ver lo que hay más allá, ¿no? De ver qué está sucediendo. Y a veces hay una cuestión muy importante. Cuando nosotros estamos en esta parte de reconocer o aceptar, que son dos cosas completamente distintas, pero cuando te das cuenta de alguna circunstancia que te está pasando a ti, es cuando ves el para qué. Muchas veces nos cuestionamos si alguna cosa te suceda complicada, incluso de salud, familiar, de amor, lo que tú quieras. Siempre te cuestionas el por qué a mí, para qué a mí, por qué yo, por qué me está sucediendo esto a mí, por qué me está pasando esto a mí, si soy buena persona, si soy una linda persona, si las cosas están sucediendo de mejor manera, yo no me merezco esto. Entonces esa parte de la negación que tenemos en alguna circunstancia no te hace sentir la aceptación. Y cuando te haces esas preguntas, muchas veces te tienes que hacer una pregunta muy sencilla y es muy fácil. Es el para qué. El para qué me está pasando. Cuando tú te entiendas esta parte del para qué, entonces vas a ser más objetivo en decir, me está pasando por esta circunstancia o porque tengo que aprender algo. Y esta parte es muy importante, porque entonces cuando tú dices, bueno,
Si es porque tengo que aprender algún proceso que me está sucediendo para ser una persona más fuerte emocional, para ser una persona más objetiva o para ser una persona mucho más ecuánime o ver las cosas que están pasando y decir, me está pasando por esto y esto y esto. Muchas veces es un ejercicio muy complicado, pero es muy fácil de hacer. En lugar de decirte el por qué a mí, pregúntate el para qué a mí. Y cuando contestas esa pregunta es mucho más fácil que puedas razonar y entender tu proceso, cual sea que tengas. Cuando eso sucede, entonces tu proceso es mucho más fácil de aceptar y ver. Es esa parte de no tanto como resignarte a algo, pero sí ver lo que es bueno y tal vez lo que es malo. Y entonces ahí vas viendo estas dos partes importantes, qué es lo bueno que me está pasando, para qué me está pasando, qué estoy aprendiendo de ello. Y de eso, pues entonces vas a cambiar a lo mejor hasta tu libre albedrío, tu situación. Tu libre albedrío de Dios y el diablo lo cambia. Es una decisión que tú tienes solo o sola y eso hace que puedas tener decisiones buenas o malas. No te preocupes por lo que está sucediendo después, sino por lo que sucede en tu presente. Somos muy fácil de manejar ciertas cosas en algún momento de la vida, cuando nos cuesta mucho trabajo el reconocer las cosas. ¿Por qué? Porque somos, a veces los seres humanos, como les comento siempre, somos muy complejos, somos muy complicados y nos cuesta trabajo mucho la aceptación. Tiene que ver también por la parte del ego, tiene que ver la parte de tu depresión, tiene que ver la parte de, pues no estoy aceptando, no estoy reconociendo, tiene que ver también esta parte de cómo te sientas tú. Si tú te sientes en la parte depresiva, pues no lo vas a reconocer, va a ser la parte de la negación. No es posible. Y entonces siempre te vas a hacer esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Para qué me sucede? ¿Por qué me sucede? Y eso hace que tengas esa negación y entonces no vas a ver la parte contraria, que es la que les comento, que es ¿para qué me está sucediendo? Entonces, cuando eso es mucho más sencillo entenderlo y reconocerlo, entonces vas a ver mucho mejor el panorama en muchos sentidos, en muchos aspectos. Algunas partes importantes que puedas tener en desarrollo para ti puede ser muy bueno cuando tú estás reconociendo tu aceptación de algún suceso que tengas, de cualquiera, familiar, personal, de amor, de salud, de cosas. Sé que a mucha gente les puede pasar cosas como enfermedades muy complicadas y es cuando llegas el ¿por qué me está pasando a mí? Y es que no debe ser y estoy sufriendo. Cuando entiendes la otra parte, ¿para qué me está pasando? Entonces hasta la misma enfermedad puede cambiar un poco el chip. Es decir, a ver, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Estoy aprendiendo cosas buenas, no tan buenas, no tanto que esta parte de tu negación no tenga esa parte de juzgar en muchas circunstancias. A veces tratamos de juzgar las situaciones. Cuando juzgamos ciertas circunstancias o situaciones es porque nos estamos quejando de las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque es esta parte, te quejas de alguna forma o te quejas de todo. Hay gente, por ejemplo, muy negativa, se lo quieres llamar así, de decirte, no, es que me está pasando esto, no estoy de acuerdo, siempre me pasa, las cosas no están bien, no estoy fluyendo. Entonces esto hace que en determinado momento, pues también te estés quejando de la circunstancia que tengas, de cualquiera que tengas. Si tú no ves la forma y la manera de entenderlo, entonces se va a hacer un poco, digámoslo, no complejo, pero sí te vas a quedar en ese sentir. El tal vez quejarte de todo lo que pasa en tu vida, quejarte de todas las circunstancias que puedas tener. Y entonces es cuando no estás aceptando esa circunstancia. Es muy fácil quejarnos de todo, que si el calor, que si la lluvia, que si el zapato, que si tu jefe, que si todo, nos podemos estar quejando de cualquier forma.
pero a veces no vemos la otra parte. ¿Y por qué te quejas? Porque esa parte de la negación es mucho más sencillo aceptarlo, como quien dice, que ver la parte positiva en aceptación. Decir, bueno, está lloviendo, ¿qué tengo que hacer para que no me agarre la lluvia? Pues a lo mejor me espero un poco más por el tráfico, me llevo un paraguas, hay que tener más cuidado, ¿no? Fijarte por dónde vas muchas veces. A veces no somos tan fijados en ciertas circunstancias o no somos como ver la parte que tenemos que ver para nosotros. En esa parte es muy complicado. A veces el no verte a ti es muy difícil. O sea, tú puedes ver a los demás, por eso puedes juzgar a los demás, pero a veces no te cheques a ti. O sea, no ves tu parte, tal vez interna, tal vez externa, decir, a ver, estoy bien en esto, estoy mal en esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y eso entonces puedas tener una mejor aceptación de las cosas que están pasando. Y no es que digas sí todo el tiempo, sino es ver esa parte y entonces ver, bueno, es por aquí, y entonces estoy checando, estoy viendo, y entonces eres un poquito más objetivo, a lo mejor un poquito más analista. Hay gente que es muy lineal, hay gente que es muy objetiva, hay gente que es muy visceral, o muchas personas tienen el ego, que lo hablaremos en su momento del ego, pero muchas veces tienen ese ego del yo, ¿no? Del yo puedo, yo soy, yo estoy, y entonces, pues eso hace que no veas más allá de lo que tengas que ver. Y a veces la vida misma te enseña ciertas circunstancias o te enseña ciertas cosas y a veces no las entendemos. Puedes decirle a la vida, a Dios, a quien tú creas, si crees en la silla, si crees en los ángeles, si crees en lo que tú quieras. A veces eso hace que, bueno, pues es que si no me están ayudando, pues es que no están bien las cosas. Y a veces no es que te ayuden, no, a veces la información la tienes. Y eso hace que veas de alguna forma si estás bien o estás mal. Siempre, siempre te van a dar una ayuda, siempre te van a dar la información que tengas de alguna forma. Siempre. Pero a veces no hacemos caso de esas señales que puedas tener. Entonces, muchas veces es importante ver esas señales para ver qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Y entonces es cuando estás reconociendo ciertos sucesos, para que entonces esos sucesos puedan cambiar incluso de energía para que las cosas puedan estar mucho mejor para ti. Cuando eso pasa es mucho más fácil que las cosas puedan vivirse en este momento. Y muchas veces tenemos la forma o la manera de hacer, o más bien de que siempre estamos pensando en el pasado o el hubiera. El hubiera no existe, eso es una realidad. Pero sí pensamos, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera tomado esta decisión, si hubiera tomado aquella decisión, o estar pensando en el pasado, a veces eso complica un poco la aceptación de tu presente, porque estás más preocupado por lo que pasó ayer y no por lo que está pasando hoy. Somos muy dados al hubiera. Es que si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro, a lo mejor esa decisión, si hubiera dado un sí un y no un no, o si yo me hubiera ido del lado derecho y no izquierdo, si hubiera manejado, me hubiera metido a la calle derecha y me metí a la izquierda, a lo mejor no hubiera chocado. Entonces, a veces esas decisiones o esas circunstancias hacen que tú no estés bien, porque siempre estamos pasando, es un mal del ser humano también, de pensar en el pasado, el pensar él hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, y eso también complica mucho tu presente. Entonces tenemos que vivir lo que tienes actual, tienes que vivir lo que estás viviendo en este momento. Siempre les voy a decir toda la vida, hoy estás, mañana quién sabe. Entonces tienes que vivir lo que tienes hoy, no lo que viviste ayer. Lo que viviste ayer ya pasó, ya sucedió, eso pertenece a tu pasado. Que eso hace ser tu presente por tus decisiones, buenas o malas, por esas circunstancias que tomaste o por tu libre albedrío de decisión. Entonces eso hace que nosotros hagamos que el presente a veces no sea tan bueno como queramos que sea.
porque no estás aceptando alguna cosa del pasado. Decir, a ver, si sucedió esto, pues tengo que reconocer que sucedió por esto, por eso, que tengo que aprender de ello, que tengo que aprender por esto y que tengo que aprender por lo que no pueda pasar o pueda suceder. Y eso hace mucho mejor tu vida, o sea, es mucho más liviana si lo decimos así o lo controlamos así. Siempre vivan lo que están viviendo hoy. Y se los vuelvo a repetir. Hoy estás y mañana quién sabe. En 5 minutos no lo sabemos. Pero no vivas todo el tiempo en el pasado. Eso a veces hace que tengas como una amargura. O que no te sientas bien. O que no te sientas con esa parte de estar bien en tu presente. Porque estás pensando en el pasado y eso hace que tengas una depresión o hace que tengas algún proceso, que seas un muerto viviente, que siempre estés pensando en lo que hubiera pasado en una decisión o hubiera pasado en otra decisión. Si las cosas no pasan como tú quieres a veces, también hace pues que te enojes, que te frustres, que no sea muy bueno o no esté muy bien las cosas como tú quisieras. Entonces, pues mi recomendación es que vivan el hoy. Esa es una verdad. Que vivas tu presente y no te estés preocupando por el pasado, porque el pasado ya pasó. Eso ya no existe, eso sucedió y eso te hace ser lo que eres hoy. A veces el ver el pasado implica mucho dolor por algún proceso que tuviste, de cualquier proceso que tengas. Cuando tienes ese dolor de tu pasado, no de tu presente, porque en el presente puedes tener el dolor, pero ya cuando es el otro día, pues lo tomas como el pasado. Y entonces cuando no ves ese dolor emocional que puedas tener, de cualquier índole hasta físico, también es una complicación de no aceptación. ¿Por qué? Porque ves es que me duele, lloro, me siento mal, me siento frustrado, me siento enojado, me siento de alguna forma no muy bien. Y entonces hay personas que pueden tener crisis emocionales porque están pensando en el dolor que sucedió. Ese dolor va a ser difícil a veces. Bueno, no es tan difícil, pero a veces cuando reconoces el dolor emocional que puedas tener o el dolor físico, oye, es que me torcí el pie, me duele muchísimo, pues ¿qué vas a hacer? Vas a ir al doctor, a lo mejor te ponen algo en el pie, una venda o algo, te pones una pomada y a lo mejor se te pasa. A veces, bueno, es el dolor físico. El dolor físico a lo mejor es más fácil aceptarlo que el dolor emocional. Entonces, cuando tienes el dolor emocional es mucho más difícil de aceptar. Pues porque estás en depresión, porque tiene que ver con tu proceso de duelo o tiene que ver con tu proceso en ese sentido de, es que me duele mucho el corazón, me duele mucho mi pensamiento, me duele mucho el por qué sucedió, ¿no? Y es cuando también ese dolor lo podemos ver en el sentido que para qué me sucedió, por qué me está doliendo, qué estoy aprendiendo de ello. Te va a hacer mucho más fuerte o puede ser que te haga más débil. Y me refiero débil emocional, que ya no, por ejemplo, en las relaciones ya no quieres tener una relación con alguien o por no salir lastimado o lastimada. O sabes que ya no quiero trabajar en una empresa porque pues no me ha ido muy bien. O ya no quiero poner un negocio porque no está funcionando. O pasó alguna muerte y entonces pues es doloroso. Cuando tienes ese dolor y no reconoces el dolor que te está sucediendo emocional, pues es mucho más difícil que puedas aceptar todo lo que puedas tener en alguna forma, porque nos cuesta muchísimo entender. ¿Por qué? Porque estás dolido, porque tu corazón te duele mucho, tu emoción te duele mucho, a lo mejor estás en crisis y lloras y haces y maldices muchas veces o haces cosas por el mismo dolor, porque te duele demasiado y cuando duele demasiado es mucho más difícil aceptarlo. Y no decir, a ver, me pasó por esto, tengo que aprender esto, tengo que caminar en lo bueno para mí, tengo que fluir mejor para mí. ¿Qué es lo que les digo? Muchas veces el fluir es dejar que las cosas puedan pasar y dejar que las cosas puedan suceder.
Si no te preocupas por eso, pues es mucho más fácil decir, bueno, no es que digas, ay, me hago más concha con esa situación, sino es reconocer ese dolor para que entonces puedas fluir mejor y entonces tengas la aceptación de caminar hacia donde tengas que ir. La vida siempre te va a dar señales, te va a dar aprendizajes, te va a dar cosas para lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tienes esa parte del dolor, pues es mucho más difícil que puedas reconocer ese proceso o ese duelo o esa circunstancia que pueda pasar en tu vida. Y entonces es mucho más fácil pues quejarte porque vives en un pasado y no vives en un presente, porque te preguntas por qué a mí y no te estás preguntando el para qué a mí. Y entonces viene una de las cosas que siempre pasa, que es el de quejarnos todo el tiempo. Nos quejamos hasta porque pasa la luz o la mosca, pues o hace calor o hace frío. Y esta parte de, pues es que como yo no me siento bien, pues me quejo hasta mi ropa, ¿no? Del zapato, del tráfico, de la lluvia, de todo me estoy quejando. Porque es esa parte de no poder ver más allá de lo que tienes que ver. Y no te preocupes si estás viendo más allá o no, sino ver el momento que tengas que vivirlo. Por eso es aceptar. Hay cosas muy buenas que pasan en la vida y las aceptas. Y cuando te pasan cosas felices, digámoslo así, que sale un proyecto, que te quedas en un trabajo, que vas a ganar más dinero, que tu relación está muy bien, que te vas a casar, o te vas a divorciar, o muchas cosas. Y eso hace que tengas digámoslo, que estés tranquilo, esa felicidad, porque la felicidad es relativa, pero estás contento y entonces es mucho más fácil que aceptes las cosas. Cuando no estás contento o cuando no estás bien, pues es mucho más fácil que te quejes de todo. Y es mucho más difícil que aceptes la circunstancia o el dolor que estás teniendo. Cuando estás bien y las cosas dices, sí, ya lo hice, este proyecto me salió muy bien, las cosas están fluyendo muy bien, pues vas a aceptar todo lo que te venga, porque estás bien. Aunque también ahí hay que analizar lo que está bien, ¿no? Porque a veces como quien dice, está muy arriba y entonces tu energía también. Lo que hay que hacer es, bueno, minimizar y ver, sí, me está yendo súper bien y las cosas están súper padres y todo está funcionando muy, muy bien. Entonces, esto hay que, pues, dejar que las cosas fluyan y es mucho más fácil aceptarlo. Cuando estás en la parte negativa, pues va a ser muy difícil que lo aceptes. Y muchas veces también sucede cuando te quejas hasta del físico. Cuando tú no aceptas tu físico, que también tiene mucho que ver, si estás gordo, si estás flaco, si estás alto, si estás chaparro, si estás de... Mucha gente se queja porque no le gusta a lo mejor ni sus ojos, ni su nariz, ni su físico. Porque también traes esa negación de que por qué me pasó a mí y entonces estoy fea o feo y no estoy bien. Y entonces ahí es cuando también es otra complicación porque hasta a ti físicamente te ves mal. Porque tampoco estás aceptando un proceso y tampoco estás aceptándote a ti. Y eso tiene que ver mucho con lo que no estás aceptando. Y cuando tú te aceptas, hasta te ves bonito y te ves muy bien y dices, oye, mira, me veo galán o me veo muy preciosa o me veo muy bien. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para que las cosas puedan estar mucho mejor con nosotros. Y una de las cosas importantes es porque a veces no somos tolerantes. Y la tolerancia muchas veces también es importante, que también vamos a hablar de ese tema porque es muy largo, pero cuando tú eres tolerante contigo o toda la circunstancia, es mucho más fácil aceptar lo que está sucediendo contigo. Mi recomendación es que veas lo que está pasando, para qué te está pasando. Esa es la pregunta que te tienes que hacer y contestarla. Cuando tú te la contestas y dices, me está pasando o me pasó esto por esto y esto y esto y esto, lo vas a analizar y entonces vas a decir, pero si ves eso, con el tiempo te vas a dar cuenta el por qué te pasó.
Pues porque estoy mucho mejor, estoy fluyendo bien, me está yendo, soy una persona exitosa, las cosas están funcionando muy, muy bien. Entonces, el aceptar es el reconocer las circunstancias que están sucediendo en tu vida y que están pasando. Entonces, no te preocupes más de lo que no te tengas que preocupar. Simplemente deja que las cosas fluyan, analízalo, acepta y reconoce lo que está sucediendo para que entonces puedas vivir mucho mejor con todo lo que está pasando en tu vida y tú estés mucho mejor en todas las circunstancias. Entonces es mucho más fácil aceptar las cosas. A veces al aceptar el decir sí es muy sencillo. Cuando reconoces todos tus procesos va a ser muy fácil. Y el arcángel Gabriel les da un mensaje. Reconoce lo que eres, reconoce lo que tienes. Cuando aceptes lo que tú eres, entonces las cosas pueden fluir de mejor manera. No te preocupes por lo que no pasa o por lo que pasa. Acepta lo que tienes y verás que todo fluirá mejor para ti. Este es un mensaje al arcángel Gabriel que, que les dice, reconoce lo que eres y vas a reconocer todo lo que tienes. Y entonces es mucho más fácil aceptar. Pues gracias por escucharme. Nos vemos en otro episodio. Nos vemos en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. En todas las redes sociales estoy así, TikTok, Instagram, en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.